Y vamos a hablar ahora de la situación que está viviendo la República Argentina, esa contención social que se le ha dado a través de distintos planes, la tarjeta alimentar, el ATP, pero fundamentalmente el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que bueno, está en duda su continuidad, ya lo ha manifestado desde el ministro de Economía, el ministro de Desarrollo, hasta el mismo presidente, que no va a tener continuidad el IFE como se lo ha denominado. Barrios de Pie en el día de hoy va a realizar una movilización a nivel nacional en reclamo a pedir la continuidad justamente de este ingreso familiar de emergencia. Estamos en contacto con Silvia Saravia, quien es la coordinadora nacional de Barrios de Pie. ¿Cómo te va, Silvia? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bueno, comentanos un poco, la jornada se va a desarrollar en el día de hoy en distintas ciudades de todo el país. Sí, en realidad la jornada fue ayer. Se realizó en más de 50 ciudades de todo el país. Fuimos a las oficinas del ANSES, de alguna manera porque es el organismo sobre el cual pesan algunas de nuestras críticas respecto de la suspensión de los pagos del IFE, la no continuidad de esta política pública que creemos que tuvo un alto nivel de impacto, quizá no por lo que significaba en el bolsillo de cada familia, que terminó siendo 5.000 pesos por mes, sino también para las distintas localidades. Era realmente una cantidad de dinero circulante que incluso benefició a los pequeños comercios de cercanía, de proximidad de las familias que recibieron ese subsidio. Y luego, bueno, también estamos muy disconformes de cómo se están planteando los aumentos a los jubilados. Creemos de que la nueva fórmula que se aplica, en realidad, en este momento está significando un ajuste sobre esos ingresos, y que también, incluso durante el fin de semana, se anunció que lo que se aumentaba para ahora diciembre iba a cuenta de lo que se va a incrementar en principios del año que viene, y entonces, bueno, resulta realmente un monto, diría, insignificante, ¿no? La justificación por parte del gobierno es que la economía comienza a abrirse, como que se ha reactivado, pero esto puede llegar a ser en los papeles, en la práctica no se ha concretado. ¿Esa lectura también la tienen ustedes? Bueno, precisamente nosotros tomamos nota de que los peores meses respecto del impacto de la situación fue los primeros meses de la pandemia, y hay una lenta reactivación. Pero no nos tenemos que olvidar que nosotros partimos de una situación previa muy difícil, con niveles muy altos de pobreza, con niveles muy altos de desocupación, y también con un nivel alto de endeudamiento de nuestro país. Entonces, cuando se plantea cómo va a ser la salida de esta situación, nosotros decimos que tiene que haber un rol más fuerte del Estado, incluso pensando sobre qué sectores va a priorizar su asistencia. Y tiene que haber una planificación respecto de algunos temas cruciales, como son la situación de creación rápida de puestos de trabajo. Se han perdido 4 millones de puestos de trabajo, según el propio INDEC, ¿no? Durante la pandemia. Y estos trabajos fueron precisamente de muchas familias que tenían un ingreso con cierta estabilidad, con un monto que les alcanzaba, pero que no estaban registrados. Entonces, el tema del registro del trabajo también es otro elemento importante en este pensar hacia adelante. Y después, bueno, está el tema del acceso a los alimentos, el aumento de los alimentos, la inflación de los alimentos interanual fue de más del 45%, también medida por el propio INDEC. Entonces, todos los ingresos se han deteriorado en este periodo, no es que han recuperado el poder de compra, no, se han ido deteriorando la asignación, las jubilaciones, el salario social. Creemos los salarios en general. Creemos en ese sentido de que evidentemente el camino que está asumiendo el gobierno no es el mejor. Por eso nosotros decimos que la salida tiene que ser sin ajuste, y estamos observando que la realidad nos dice que hay un ajuste en marcha, ¿no? ¿Qué pasa si retiran el IFE? ¿Qué puede llegar a pasar? Hay mucha... Bueno, ya
Sí, muchas familias sin contención, digamos, porque ha servido de mucho, esto es una realidad también, tanto el ATP para las empresas, para los empleados, la tarjeta alimentar, estuvimos hace muy poco tiempo dialogando sobre el impacto positivo que ha tenido, más allá que se debe aumentar el monto y que seguramente hace falta más tarjetas alimentar, el impacto del IFE para contener ese tejido social en medio de la pandemia ha sido muy importante. Ahora si se retiran, ya es un hecho. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cómo puede llegar a repercutir en la sociedad? Bueno, nosotros lo que estamos observando es que hay algunas familias que su último cobro fue en el mes de septiembre. O sea, ya van 3 meses y había mucha esperanza de que efectivamente se volviera a pagar. La realidad es que son 9 millones de familias que dejan de tener ese ingreso. Supongamos que, bueno, no sé, que 2 millones hayan logrado tener algún nivel de recuperar sus trabajos anteriores. Bueno, tenemos un universo muy grande sobre el cual no hay respuesta. Esa es nuestra gran preocupación. Nosotros lo percibimos en los comedores y los merenderos, lo percibimos en mucha gente que ve que nosotros organizamos emprendimientos productivos o que organizamos huertas o que organizamos algún tipo de taller de carpintería, por ejemplo. Se acercan a pedirnos, por favor, ingresar a esas tareas, y la realidad es que hoy lo que alcanza el potencial trabajo, que es la política pública que está impulsándose en este sentido, bueno, es muy insuficiente. Llega con mucha suerte a 600.000 personas y estamos hablando de que hay 9 millones de personas que dejaron de percibir ese ingreso del IFE. Entonces, esa es la mayor preocupación. Nosotros lo percibimos en el territorio por la angustia que genera y por la cantidad de gente que se acerca. De hecho, bueno, la movilización de ayer fue muy importante. Además de ser en gran cantidad de localidades, incluso muchas de ellas que nunca han visto una movilización y que no es habitual como quizás sí sucede en los centros urbanos, muchas localidades del interior se han movilizado planteando la preocupación y la angustia, porque en realidad lo que está sucediendo es un nivel muy alto de angustia para todas esas familias que no ven que la reactivación sea rápida. Vemos demasiado optimistas a muchos de los funcionarios nacionales, demasiado optimistas. Uno de ellos es el ministro, realmente la reactivación. Uno de ellos es el ministro Arroyo, ¿no? Debe haber sido uno de los más optimistas que ha tenido los funcionarios durante la pandemia. Los ha recibido a distintas organizaciones, no sé cuál ha sido el diálogo que ha tenido con ustedes, con Barrios de Pie, pero ¿está la posibilidad de solicitar, de pedir una audiencia, de seguir marcando esta realidad que ustedes están observando? No, con Daniel Arroyo es con uno de los ministros que mayor diálogo hemos tenido y ha tenido mucha apertura aún en los disensos, ¿no? A él le hemos planteado la importancia de que se ampliara la tarjeta alimentar, tanto en el monto como en la cobertura. A él le hemos planteado esta situación y no lo vemos lejano de los problemas. El punto es que, bueno, hay un planteo que tiene que ver con el financiamiento de los programas, por ejemplo, y por eso es que nosotros en ese sentido decimos que hay un ajuste en marcha. Porque si evidentemente el problema es que no están los fondos, ahí es donde estamos teniendo un grave problema. Entendemos que nuestro país no es que tiene dinero para tirar para arriba, pero sí entendemos de que hay sectores que han recibido y siguen recibiendo financiamiento y que no han perdido durante esta pandemia. Al revés, se han enriquecido. Los sectores que producen alimentos realmente, o sea, con el nivel de aumento de los alimentos que nosotros observamos, realmente es hasta de una falta de respeto, diría, ¿no? Frente a la situación en la que estamos. Creemos que el gobierno tendría que haber sido más firme en el control del precio de los alimentos en particular. Silvia, pero bueno. Sí, la última y tiene que ver más con la política que con lo que sucedió en el día de ayer. El Fondo Monetario Internacional, la negociación, las recetas, especulan, observan que puede llegar a tener algo que ver con este IFE, con las políticas que se vienen. Bueno, creemos que el presupuesto que se aprobó
en el Congreso precisamente refleja eso, refleja un pedido del Fondo Monetario de que tienen que cerrar las cuentas. Para nosotros también no es que desestimamos que las cuentas en un país tienen que estar claras y tienen que cerrar. El problema es cómo cierran esas cuentas. Y si en un contexto como este de emergencia se considera que el gasto que se puede recortar es el de la asistencia del Estado para volvernos a poner en marcha, entonces, bueno, evidentemente allí hay una mano de un organismo internacional que nos tiene acostumbrados a estas cosas, ¿no? Que nos presta dinero a cambio de, que nosotros cerremos las cuentas como a ellos les parece, o como a determinados sectores más poderosos les parece. Realmente nosotros creemos que tanto el sector financiero como el sector concentrado de nuestra Argentina está perjudicando gravemente a las pequeñas y medianas empresas, a las economías regionales, que de nuestro punto de vista son el motor. Son el motor, son quienes más cantidad de puestos de trabajo del sector privado generan. Realmente estamos golpeando un sector productivo que es esencial en nuestro país. Debería ser sobre el cual hay un apoyo troncal. Y en lugar de estar empujando para que ese sector y acompañando para que ese sector se recupere más rápidamente, bueno, nosotros vemos de que en realidad se está priorizando al sector financiero y a grupos concentrados que en realidad hoy, bueno, no están pensando en el desarrollo productivo de nuestro país. Silvia, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal. Un placer. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Chao, buenos días.